Hola, mi nombre es Ricardo Osorio, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy colaborador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la misma facultad. Agradezco mucho a BUPEC la oportunidad que me brinda de colaborar y a todo el equipo. Actualmente soy colaborador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la misma universidad y hemos comenzado la difusión de un curso acerca de la medicina basada en evidencias. Yo y mi colega, la doctora Reina Lisset Pacheco Domínguez, estaremos a cargo de las sesiones de este curso. Y el objetivo de esta sesión introductoria es explicarles qué es la medicina basada en evidencia a grandes rasgos y qué aspectos se profundizarán más. ¿Para qué es útil conocer los fundamentos de la medicina basada en evidencia? Pero sobre todo, cuál es el impacto que tiene que un profesional de la salud y en general un profesional de las áreas también afines se forme en la base fundamental de la medicina que se practica hoy en día, o que es deseable que se practique hoy en día, porque es cierto que lamentablemente no toda la práctica de la medicina en las diversas regiones del planeta tiene su base en la medicina basada en evidencia. Entonces, reitero mi agradecimiento a BUPEC, y comienzo con los fundamentos de la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias es una corriente de pensamiento que busca el uso juicioso, crítico, y efectivo de la evidencia científica. Es decir, mediante la lectura crítica, que es una herramienta que se debe ejercitar todos los días, pero que tiene ciertas particularidades, se busca discernir entre la evidencia que nos sirve y la que no nos sirve ante un paciente dado. En eso consiste la medicina basada en evidencia. Pero lo que nosotros utilizamos no resulta solamente de un juicio clínico, sino de una comprobación ya no empírica, sino científica. Es decir, dada a conocer, lo más tradicional es mediante la publicación de un paper o artículo científico en alguna revista. La irrupción de la medicina basada en evidencia data del siglo pasado y, a diferencia del modelo paternalista que se acostumbraba a utilizar en la práctica médica, la medicina basada en evidencia, y a partir de ahora me referiré a ella como MBE para acortar la expresión, toma en cuenta, no olvida pues la experiencia clínica del médico. Muchos señalan que estamos ante una época de la tiranía de la evidencia científica. Me parece que es un concepto un poco erróneo, porque la medicina basada en evidencia no olvida la experiencia clínica del médico, sino la integra a los reportes de la evidencia científica, a las actualizaciones que se viven de una manera increíble todos los días. La lamentable pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto que la información en medicina es demasiada y no toda nos es útil para resolver una duda en particular o para un contexto muy específico. Pero el gran logro y el gran avance que a mí me parece que tiene la MBE es incorporar los valores y las preferencias del paciente. Ante el cambio de modelo que se está dando en la región, sobre todo en México, pero también en el resto de Latinoamérica, influenciados por la bioética principialista proveniente de la tradición anglicana continuada por Estados Unidos, se ha integrado a la medicina y a la práctica médica en general, sobre todo en las grandes urbes, las preferencias del paciente al momento de elegir su tratamiento. Es decir, ya no solo lo que el médico cree que es conveniente, tanto por la evidencia y por la experiencia, sino lo que el paciente cree para él conveniente, de acuerdo a sus necesidades y preferencias en el momento dado de la elección de su tratamiento.
Esto lo integra la MBE de una manera equilibrada, junto con la evidencia y la experiencia clínica. Entonces, en donde converge la evidencia, la experiencia y las preferencias del paciente, se da el momento de aplicabilidad de esta corriente de pensamiento. Esta corriente de pensamiento se basa, ¿no? o tiene como uno de los ejes fundamentales, ¿no?, ciertos criterios de causalidad, de los que hablaremos con mayor profundidad en el curso, que son los criterios de Bradford-Hill. Son 9 componentes, 9 criterios de causalidad abordada de manera médica, de los cuales existen algunos que se les denomina criterios fuertes. De estos criterios fuertes o criterios necesarios para que se dé la causalidad en medicina, la medicina basada en evidencia, la MBE, debe tomar uno muy en cuenta, que es la asociación estadística, porque tiene una base estadística, una base matemática al momento de la toma de decisiones, ¿no?, que hace de esta corriente de pensamiento, esta corriente de toma de decisiones, una corriente de manera que se conduce reduciendo la incertidumbre. La MBE busca reducir la incertidumbre, ¿no?, al momento de recomendar un tratamiento, de proponer un modelo de diagnóstico o de proponer una causa, una etiología específica de alguna enfermedad. Para esto echa mano de la estadística, echa mano de la epidemiología clínica. Y en este sentido, ¿no?, existen, ¿no?, al momento de preguntarse cosas en medicina, existen ciertos modelos propuestos desde la MBE que buscan resolver ciertas dudas dirigidas contra o hacia el objeto de estudio de la medicina, que es la enfermedad. Es decir, la medicina estudia en general una enfermedad, la que sea. Y a esa enfermedad, a esa y a cualquiera, se le pueden hacer cierto tipo de preguntas. Se le puede interrogar a esa enfermedad por su origen, se le puede interrogar por su diagnóstico, por su tratamiento, por su pronóstico, por su frecuencia. De resolver ese tipo de dudas se encarga la medicina basada en evidencia. Pero para cada uno de los aspectos que se pueden abordar de la enfermedad, ¿no?, hay propuestas de diseños epidemiológicos que responderán, ¿no?, particularmente a cada uno de ellos. De este modo, ¿no?, una de las ventajas, pero desventajas también de la medicina basada en evidencias, es la jerarquización de la evidencia. Hasta el momento es un postulado muy aceptado, es una propuesta aceptada, pero hay un cierto debate que abordaremos también más a fondo durante el curso. Pero la propuesta de la pirámide de la evidencia es que en la base se encuentran los estudios con menor muestra y que responden también a preguntas un poco más elementales, por ejemplo, los reportes de caso. Y en la punta de la evidencia científica se encuentran los estudios que se asemejan más al experimento científico, que se denominan ensayos clínicos controlados y aleatorizados, por supuesto. Al coronar la punta de la evidencia científica, es decir, debemos concebir la jerarquía de la evidencia como una pirámide, de modo que al coronar la punta de la evidencia se encuentra el metaanálisis, que es la recopilación, la revisión sistemática, ¿no?, y analizada también mediante modelos estadísticos de todos aquellos, preferentemente ensayos clínicos, orientados a buscar cuál tratamiento, cuál factor de riesgo producen cierto efecto en los pacientes. Entre el estudio de caso y el metaanálisis, o bien el ensayo clínico, existen una serie de diseños epidemiológicos
¿no?, que aportan, ¿no?, también cierta luz a distintos aspectos de la enfermedad, como por ejemplo los diseños de casos y controles y diseños de corte para el riesgo, y estos mismos diseños de corte para el pronóstico. Concebidos por abajo de ellos se encuentran los estudios transversales, ¿no?, que aparte de dar información acerca de la prevalencia de una enfermedad, también nos demuestran la validez del diagnóstico mediante los valores de sensibilidad y especificidad y mediante el modelo de las curvas ROC o las curvas de validez. Todos estos diseños epidemiológicos tienen una razón de ser y se orientan a resolver un aspecto específico de la enfermedad. Los estudios transversales están diseñados a obtener la prevalencia y abordar el diagnóstico. ¿Qué tan válido es un diagnóstico? Pondré de ejemplos más concretos el aspecto de la pandemia por COVID-19 para poder entenderlo mejor. Cuando se habla de PCRs, de pruebas rápidas o de algún otro tipo de método de diagnóstico, lo que se tiene que definir es un gold estándar o un estándar de oro, es decir, aquella prueba que sea prácticamente infalible, que en este momento es la PCR. Y contra ese estándar de oro tienen que ser comparados todos los otros métodos diagnósticos que se quieran proponer. En función del resultado obtenido mediante el diseño de un estudio transversal, aparte de obtener la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada, también se obtendrá la validez de la prueba propuesta. En este sentido, cada vez que se quiera proponer una nueva prueba rápida u otro método de diagnóstico, tendrá que compararse con el que hasta el momento es el estándar de oro. Por ejemplo, si uno quiere abordar el tema de los tratamientos, el tema incluso de las vacunas, el diseño epidemiológico o los estudios que debe buscar debieron haber sido diseñados con ensayos clínicos controlados aleatorizados. Todos los fármacos que se quieran proponer contra COVID-19 tienen que ser diseñados a partir de este modelo. Este modelo lo que busca es evaluar la respuesta de cualquier intervención, ¿no?, para ver si la efectividad se debe concretamente a este fármaco o si puede haber otras variables que afecten la respuesta de los pacientes y que la evidencia pudiera ser o bien no concluyente o bien desfavorable para los tratamientos. Los ensayos clínicos controlados, como les había dicho, están prácticamente en la punta de la pirámide porque, a diferencia de los otros estudios, permiten al investigador controlar su variable independiente, es decir, asignar a un grupo o no, el factor de exposición, que en este caso es el fármaco. Si uno quiere saber las causas de COVID-19 o los factores de riesgo asociados a padecer eventos o presentaciones más graves de la enfermedad, quizá lo que tenga que buscar son diseños de corte o de casos y controles. La diferencia entre estos es que los diseños de corte pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambiperspectivos. Y se dice que se comparan con una película, ¿no?, porque existen varias mediciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, los diseños de casos y controles precisan, ¿no?, de dos grupos, un caso y uno control, ¿no?, a quienes no se sigue en el tiempo, sino se obtiene información de cada uno de ellos. La limitante, ¿no?, a grosso modo dicho, de un estudio de casos y controles contra un estudio de corte es la imposibilidad de definir la temporalidad muchas veces. Como uno no puede seguir al paciente en el tiempo, uno no puede saber si desarrolló la enfermedad previo a la exposición o si la enfermedad ya estaba y la exposición sucedió después. Es una gran limitante, una limitante
que se abordará mucho más al momento de tratar los criterios de Bradford-Hill, pero que tanto esa como la asociación estadística, como la plausibilidad biológica y la coherencia conforman los criterios fuertes de los criterios de causalidad en medicina. Cada aspecto de la enfermedad tiene su propio diseño epidemiológico, el cual debe ser conducido de manera correcta, evitando el mayor número de sesgos para poder dar resultados que contribuyan a sustentar o rechazar hipótesis, ¿no? Este modelo de pirámide, este modelo de jerarquización, tiene ciertas críticas, pero es hasta el momento el utilizado. De los diseños que hablaremos a lo largo del curso serán de manera breve de los estudios de caso y las series de caso, pero nos ocuparemos particularmente de los estudios transversales, de los estudios de casos y controles, de los estudios de corte, de los ensayos clínicos controlados y del metaanálisis. Claro, pero previamente abordaremos algo de estadística básica en medicina para que podamos seguirnos dentro de la terminología. Lo que es importante recalcar, ¿no?, es que no solo el estudio de la medicina basada en evidencia, que consiste en entender también cómo se hace la investigación en medicina, cabe recalcar que la importancia de ahondar en estos temas no solo se da para el entendimiento de las publicaciones, ni para discernir entre la información que se busca, sino para que uno mismo, como clínico, como profesional de salud, ¿no?, ya sea desde la parte médica, desde la parte de la salud mental, psicológica, bien nutricional, o los colegas fisioterapeutas, enfermeras, químicos, laboratoristas, cualquier persona que esté relacionada con el área de la salud, y enfermeras y enfermeros, ¿no?, químicas y químicos, ¿no?, y cualquier persona que esté relacionada con el área de la salud pueda publicar los resultados de su propia experiencia. Opinar en cuanto a la experiencia me parece que sigue siendo válido cuando no existen recursos para acudir a la evidencia. Pero lo ideal sería que cada uno de nosotros, que tenemos acceso a bases de datos, o al menos a la construcción de ellas, que tenemos acceso a información de primera mano por los pacientes que vemos día con día, pudiésemos reportar nuestra experiencia acerca de algún aspecto de la enfermedad. Toda la discusión de la medicina basada en evidencias comienza por una pregunta, y una sola pregunta encaminada al paciente, o bien a nuestro objeto de estudio, que es la enfermedad. Un ejemplo muy concreto, ¿no?, muy aparte de la pandemia que vivimos, es, quizá nos hemos preguntado, ¿no?, o en algún momento alguien se preguntó, de qué forma, o si es cierto, que el humo de leña contribuye a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que nosotros estamos abordando es causalidad. Y la causalidad, como bien dije, puede ser tratada por dos diseños epidemiológicos, los casos y controles y los estudios de corte. Lo que necesitamos es conducir idealmente un estudio de corte en pacientes que nosotros veamos que por razones esenciales, ¿no?, por razones personales y por razones que con conciencia ética tengan, ¿no?, que a pesar de conocer los riesgos, los pacientes tengan que seguir exponiéndose al humo de leña, ¿no? Lo que necesitamos es seguirlos en el tiempo en nuestra consulta, ya sea por cualquier motivo que los veamos, y a partir de la conducción de un diseño de corte, reportar si desarrollan o no la enfermedad que buscamos, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros estamos probando un suplemento alimenticio y queremos, ¿no?, ya no solo ver si es nuestro propio sesgo, nuestra propia percepción, lo que nos está orientando a creer que el suplemento nutricional está funcionando, sino queremos evidencia sólida, tenemos que conducir en los pacientes en los que estamos probando nuestra intervención
un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Si nosotros queremos explorar la validez de un método diagnóstico, ¿no? De alguna enfermedad que nos interese, y que tengamos una población de pacientes suficiente en nuestra consulta, ya sea pública o privada, lo que nosotros necesitamos es conducir un estudio transversal. La forma de diseñar los estudios, ¿no?, la veremos a lo largo del curso. Lo que nosotros también queremos brindarle a las personas que nos acompañan es un seguimiento casi personalizado para contribuir a su idea, ¿no? Y para hacer notar, ¿no?, que el hecho de estudiar la investigación en medicina no solamente es para poder leer con suficiente conciencia crítica un artículo científico, sino también para hacer consciente a la población médica de que necesitamos su opinión, pero demostrada mediante bases sólidas, es decir, mediante análisis estadísticos precisos, mediante la discusión de ciertos criterios, ya sea causales, mediante los postulados de Bradford Hill, pero también mediante la conducción de diseños metodológicos correctos. Cuando todo esto sucede y toda nuestra percepción se logra materializar en un artículo científico, ¿no?, lo que estamos haciendo es también medicina basada en evidencia, pero dando a conocer lo que nosotros creíamos que podría estar sucediendo a través de bases sólidas. Y claro, en el proceso pueden pasar dos cosas: que nosotros constatemos lo que ya habíamos percibido, o bien que lo rechacemos. Es decir, que rechacemos o no la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no?, para repasar un poco las clases de estadística. Abordaremos entonces la pirámide de la evidencia, los debates que se tienen acerca de ella, pero también cuál es el diseño más adecuado si es que yo quiero publicar, ¿no?, algo acerca de una enfermedad que me interesa. ¿Qué necesito para publicarlo? ¿No? ¿Qué necesito para buscar lectura crítica que me brinde información acerca de un paciente particular que estoy viendo en mi consulta? ¿A qué buscadores debo acudir? ¿Qué tipo de artículos debo buscar? ¿Todos los artículos tendrán la misma validez? ¿Hay unos que sean más válidos que otros? ¿Todos tienen la misma o pesan lo mismo en cuanto a magnitud? ¿O hay algunos, ¿no?, que sean más importantes que otros? Y sobre todo abordaremos también artículos que han sido históricos para la medicina basada en evidencias. Relataremos un poco del primer ensayo clínico que se realizó para la exploración de la enfermedad conocida como beriberi, algunos sesgos de confusión que tuvieron en su momento artículos que relacionaban al café con ciertos tipos de cáncer, y el hecho histórico, ¿no?, de la vacunación, de artículos publicados en revistas científicas de gran trayectoria que después sufrieron detracciones por parte de sus autores. Esas también son desventajas de la medicina basada en evidencia y las abordaremos más, ¿no?, en nuestro curso. Finalmente, el fin último de la medicina basada en evidencias es aportar, ¿no?, lo más actual, pero también lo más efectivo a los pacientes. Existe una moda que impera también en la medicina, que lo más reciente o lo nuevo es lo mejor. Eso me parece que también es uno de los grandes mitos, y para eso se necesita la lectura crítica de la evidencia. Lo más nuevo tiene que pasar por una lectura crítica, y al momento de leerlo críticamente nosotros decidiremos si realmente está venciendo, ¿no?, lo que ya se encontraba en las opciones o el arsenal terapéutico, en la evaluación y la gestión del riesgo clínico o en los estudios de diagnóstico. Pero todo esto, ¿no?, en beneficio de los pacientes. La medicina basada en evidencia, la MBS corona, porque, ¿no?,
la última etapa de decisiones, ¿no?, de este modelo de toma de decisiones, se consensa o se dialoga con el paciente. Si el paciente, una vez conociendo los pros y los contras, ¿no?, que el médico se los tiene que dar, pero formado en estos aspectos, ¿no?, si el paciente consiente lo que nosotros le estamos proponiendo. Es decir, ejercitar la autonomía de los pacientes, que es de los 4 principios básicos que propone la bioética que rige hoy el mundo, al menos en esta parte del continente, más bien en todo el continente americano, que es el principio de autonomía. Se trata también de un ejercicio de la autonomía de los pacientes. No, eso también se propone la medicina basada en evidencias. Tiene entonces, para resumir nuestro curso, ¿no?, y para cerrar también esta sesión introductoria, tiene el curso como objetivo, tiene abordar por qué es importante, cuando somos receptores de la información, conocer los fundamentos básicos de la investigación en medicina, ¿no?, que la respuesta es para hacer una lectura crítica que pueda responder a la pregunta o a la duda que tenemos de una manera válida. No sería válido que alguien intente responder una pregunta de diagnóstico con un estudio de caso. Toda información que encontremos de diagnóstico a través de un estudio de caso, si existen estudios adecuados, estudios conducidos de manera adecuada, de primera instancia tendríamos que desechar el estudio de caso y mejor quedarnos con los estudios transversales. Entonces, la medicina basada en evidencias o el estudio fundamental de la MB consiste en, cuando uno es receptor de información, poder elegir los artículos científicos, las publicaciones médicas que más se acomoden, ¿no?, a la respuesta que estamos buscando, ¿no?, y buscando encontrar a la pregunta que nos hemos formulado. Siempre la MB comienza por una pregunta. Pero la otra parte fundamental también es conocerlos, ¿no?, para llevar a cabo nosotros nuestras propias investigaciones, ¿no?, ya sea en el ámbito formativo académico, es decir, por ejemplo, los estudiantes de alguna especialidad médica, los residentes médicos, ¿no?, que deben entregar tesis para obtener su grado de especialista, necesitan formarse en estos aspectos, ¿no?, conocer qué diseño epidemiológico debo llevar a cabo, cuál voy a poder concluir con éxito por la población que tengo, por el tiempo, ¿no?, que tengo para seguir a los pacientes, por todas las características a las que tengo acceso, ¿no? Es necesario conocerlo para que esas tesis se puedan también materializar en publicaciones científicas en un futuro a mediano y largo plazo, y nosotros, la comunidad médica, ¿no?, de esta región principalmente, podamos vernos beneficiados con lo que ustedes se encuentran, lo que los residentes se encuentran. Pero también necesitamos conocer, ¿no?, qué es lo que está encontrando gente de otras áreas afines a las ciencias de la salud, ¿no?, qué está encontrando en su práctica clínica diaria, ¿no?, y que claro que tenga intención de reportarla. Nos interesa mucho también conocer su experiencia, pero nos interesa que la experiencia tome el camino de la evidencia para que pueda ser difundido con un mayor rigor científico, ¿no? Esos son los dos aspectos que cubre este curso: estudiar los fundamentos de la MB, cuando nosotros somos los emisores de la información y cuando nosotros somos los receptores. Queremos formar y compartir nuestra experiencia tanto en la docencia académica en la Universidad Nacional como en los distintos proyectos que tenemos, la doctora Liz y yo, para que ustedes puedan, ¿no?, buscar herramientas y tener herramientas necesarias para la publicación de sus investigaciones científicas, de las bases de datos que ustedes pueden hacer o que ustedes ya tienen, ¿no?, o pueden elaborar con su experiencia clínica diaria,
¿Cómo pueden materializarlas, ¿no?, en una publicación científica a través de un diseño epidemiológico adecuado? Queremos brindarles también esas herramientas para que ustedes puedan desempeñarse mejor en sus puestos de trabajo, y también para quienes todavía están en formación, queremos brindarles ciertos sitios de actualización, ¿no?, y empaparlos, acercarlos a esta corriente de pensamiento que es con la que deseablemente se debe regir las prácticas clínicas en medicina. A esto se refiere la evidencia científica. Esto es una introducción a la investigación clínica en medicina. Los invitamos entonces a ponerse en contacto con el equipo de BUPEC si quieren saber más acerca del curso, y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Le dejaré al equipo de BUPEC mi contacto para que pueda resolver alguna duda, y los invito a que nos continúen siguiendo.